Espíritu Santo, yo te pido que tú vengas con más, Señor, ahora. Ven con más, Señor, y yo oro para que toda venda de nuestros ojos que nos impide verte sea ahora quitada, Señor. Compramos colirio para nuestros ojos porque queremos ver, Señor. Queremos verte. Y Padre, ven y revélate esta noche. Señor, quita toda distracción, quita toda oposición, Señor, y llena este lugar con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estaba preparando este tema, Dios me hablaba de que desde el inicio, Él cuando creó a Adán y Eva y cuando creó la humanidad, fue para relacionarnos con Él, ¿ya? Y Adán y Eva podían ver a Dios cara a cara y relacionarse con Él cara a cara, en intimidad, ¿ya? Ellos conocían a Dios, pasaban tiempo con Dios, se juntaban con Él. De hecho, la palabra dice que un día estaba Dios paseando por el jardín, buscando a sus amigos, ¿ya? Buscando a Adán y Eva. Entonces, eso nos habla de que ellos tenían una relación directa y permanente con Dios. Y este era el plan de Dios para la humanidad, que fue un poquito distorsionado a través del pecado. Y desde ahí en adelante, nuestra percepción de Dios ha ido tergiversándose de alguna manera, ¿ya? No podemos ver a Dios con la claridad que estos primeros seres humanos pudieron verlo. No podemos tener una relación con Él con la libertad y la amplitud que ellos lo tuvieron en ese primer momento. Dios se fue revelando después a la humanidad. No voy a hacer un recuento súper largo porque es un resumen de toda la Biblia, ¿ya? Así que les invito a leerla. Pero hay una parte que a mí me encanta que tiene que ver con Moisés, ¿ya? Dios se revela a Moisés a través de una zarza ardiente. Moisés no tenía idea quién era este ser. Y Moisés empieza teniendo una conversación con él porque Dios se revela a Moisés y lo llama inmediatamente y quiero que hagas esto, ¿ok? Es como... Dios no se anda ahí con cositas chicas, Jesús tampoco nunca, sino que su invitación siempre es muy directa y muy radical. Y esta conversación con Moisés es como, bueno, y cuando yo vaya al pueblo de Israel o a los egipcios, porque Dios lo envía para que libere al pueblo de Israel, y le dicen, ¿quién digo que me invita a esta? ¿De parte de quién voy? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y desde ahí comienza una relación súper profunda de Dios con Moisés, que yo creo que es una de las relaciones más, no sé, es como en donde más vemos interacción o una conversación directa de un hombre con Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento. Creo que este era el ser que más conversaciones y diálogos tenía con Dios permanentemente. Entonces había una revelación muy profunda que Moisés tenía sobre Dios. Y era súper obediente. Dios le decía, vamos para allá, vamos de noche, vamos de día, extiende la vara, pone el pie, se abre el mar, ya. O sea, Moisés y Dios ahí súper unidos como una sociedad bien potente. Hasta que un día, en una de estas conversaciones, Dios de nuevo le estaba diciendo a Moisés, mira, esto. Y Moisés le dice... Señor, le cambia un poco el tema y le dice, Señor, yo te quiero ver, déjame verte, ¿ya? Entonces, es heavy porque Moisés estaba en la presencia de Dios permanentemente. De hecho, dice la Biblia que cuando Moisés entraba a este lugar, a esta carpa, a esta tienda de reunión, la nube de la gloria de Dios se posaba y Moisés estaba ahí todo el día. Y hubo un tiempo en donde cuando Moisés salía de este lugar tenía que ponerse un velo, porque reflejaba la gloria de Dios. Eso quiere decir que él estaba permanentemente en la presencia de Dios. Y cuando entraba de nuevo hasta el lugar de reunión, se quitaba el velo porque era como ahí estaba con Dios nomás, ¿ya? Porque su rostro reflejaba la gloria de Dios. Entonces Moisés tenía una cosa muy íntima y muy directa con Dios. Pero lo que pasa es que cuando tú empiezas a estar mucho con Dios,
que hay con ganas de más siempre. Es una cosa tremenda, porque cuando uno empieza a experimentar y a estar y pasas tiempo con Dios y empiezas a escuchar la voz de Dios profundamente y Dios viene, es como que te dan ganitas de más siempre. Entonces Moisés ya tenía, parece que muchas ganas de más, entonces le decía, Señor, yo te quiero ver. Muéstrame tu rostro. Quiero ver tu rostro. Y Dios le responde, ningún hombre puede ver mi rostro y seguir con vida. ¿Ya? Nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. Por lo tanto, que me encanta esta conversación, te voy a llevar a un lugar, te voy a poner entre las rocas, yo voy a pasar y con mi mano voy a cubrir tu cara y vas a poder ver mi espalda cuando yo pase. Porque mi rostro no lo puedes ver porque si no vas a morir. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Lleva a Moisés a un lugar, cubre el rostro de Moisés con sus manos y él pasa. Y Moisés puede ver la espalda de Dios, ¿ya? En ese lugar. Y es heavy como en el fondo esta gran revelación de Dios, ¿ya? Esta conversación como en el fondo tú no me puedes ver porque si me ves no puedes seguir con vida, ¿ya? Y después Dios me seguía hablando de esto aquí. Cuando está Isaías en el tiempo del rey Usías, Isaías dice, vi al Señor excelso y sublime, y las faldas de su falda, de la borla de su falda cubría del templo. Eso es. Entonces, él tiene una visión de Dios, excelso y sublime, grande, poderoso. Y esta visión es potente, es súper potente, ¿ya? Y cada ser humano al que Dios se le reveló en la historia, nos permitió conocer más a Dios. Cada uno de ellos, Moisés, Abraham, Isaías, Jeremías, todos estos hombres, en el fondo lo que hacían era tener una revelación de Dios y ser testigos en el fondo de Dios y dar testimonio. Entonces ellos mostraban al pueblo quién era Dios, ¿ya? Eran testigos de quién era Dios, ¿ya? Entonces ellos escuchaban, conocían a Dios un poco más profundamente y representaban a Dios al pueblo. Lo que vivían con Dios, cada uno de estos hombres y mujeres era un reflejo de Dios y se lo mostraban al resto de la humanidad, ¿ya? Entonces, la palabra testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua. Súper simple, ¿ya? Que da testimonio o lo atestigua. Y busqué lo que era testimonio. Y un testimonio es una afirmación de algo, es decir, esto es, ¿ya? Entonces estos seres, lo que conocían de Dios, la revelación que tenían de Dios, la mostraban al pueblo y decían, esto es Dios, Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es Dios, ¿ya? Entonces ellos daban este testimonio. El término testimonio proviene del latín, testimonium, nada muy difícil, y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. Entonces uno de los primeros que dio testimonio de Dios fue Moisés, ya, al pueblo de Israel. Y lo hizo con demostraciones de poder. El pueblo de Israel empezó a ver muchas demostraciones de poder, ¿ya? Y esto continuó a través de los reyes, continuó a través de David, continuó después a través de los profetas, ¿ya? Jueces entre medio. Y bueno, los profetas daban mucha demostración de Dios. De hecho, invitaban al pueblo a acercarse a Dios. Demostraban cosas de repente media excéntricas para mostrar ciertos aspectos de Dios. Y el pueblo podía responder o no responder a ellos, ¿ya? Pero todos estos hombres en el fondo tenían un encuentro con Dios y lo daban a conocer. Y así el resto del pueblo conocía más de Dios. ¿Qué pasó? Que llega un minuto en donde Dios guarda silencio, ya, en esta historia. Y no fueron poquitos años, fueron 400 años de silencio. 400 años en donde ya no hay alguien que muestre a Dios. Ya no hay alguien que escuche la voz de Dios y pueda mostrar a Dios, ¿ya? Entonces,
busqué un poco qué pasó en estos 400 años en el contexto histórico y lo voy a leer, ¿ya? Los 400 años de silencio, el periodo intertestamentario, es el lapso de la historia en la que Dios dejó de comunicarse con su pueblo. ¡Ay, qué terrible! Es el tiempo entre la liberación del cautiverio babilónico y la venida de Jesucristo, el Mesías. De hecho, uno de los últimos profetas al que Dios le habló fue Malaquías, a quien le dio un mensaje de confrontación por los pecados del pueblo y los llamó a restaurar su comunión con Dios, pues ya habían sufrido las consecuencias de su desobediencia en el cautiverio. Israel siempre sufrió las consecuencias de alejarse de Dios mediante el cautiverio, ¿ya? Eso era parte de la historia del pueblo de Israel, ¿ya? Y sin embargo seguían alejándose del Señor y no tomaban en cuenta su palabra con sinceridad. Durante este periodo sucedieron muchos cambios en el pueblo de Israel y en la historia de la humanidad en sí. Según datos históricos, podemos afirmar que 3 imperios fueron los que predominaron en estos años. El imperio persa, aproximadamente, bueno, ahí están los años, el imperio griego y el imperio romano, ¿ya? Que comenzó en el año 62 a.C. y que llegó mucho después del 70 después de Cristo. El imperio romano es un imperio que duró muchísimos años. En esos años, Dios estaba obrando tras bambalinas, ya en silencio, completamente en silencio, en la historia del mundo entero. Aunque no hablaba de forma audible a sus profetas, Él estaba preparando el escenario para la venida del Salvador, el Mesías, Jesucristo, nuestro Redentor. En el periodo intertestamentario, los israelitas fueron liberados de los 70 años de cautiverio babilónico. Pero luego comenzaron a sufrir por estar bajo el poderío de diferentes otros imperios, ¿ya? Era el tiempo de los imperios. Primero fueron gobernados por el imperio pérsico, luego fueron invadidos e influenciados por los griegos y después por los romanos. En medio de estas circunstancias, el pueblo de Dios trataba de rescatar las leyes divinas y seguirlas al pie de la letra. Y esto es súper importante porque en otros tiempos de cautiverio hubieron profetas, ¿ya? Hubieron profetas que dijeron, arrepiéntanse, hagan esto. Profetas que tuvieron visiones, ¿ya? Daniel tuvo tremendas visiones sobre Dios, sobre lo que iba a hacer, sobre lo que estaba pasando en ese tiempo con los imperios y lo que iban a venir. Y finalmente, comunicar esto al pueblo también te da señales de lo que Dios está haciendo. Pero en este tiempo hubieron un montón de imperios y no hubo ninguna voz. No hubo nadie que mostrara a Dios. Entonces, así como las leyendas es una historia que ocurrió y que después yo la traspaso a la generación que viene, y la generación la traspasa a la que viene, y la historia es como el juego del teléfono, se va desvirtuando un poquito hasta que llega a algo medio fantástico. Yo creo que eso pasa también cuando no hay algo nuevo sobre Dios que mostrar, sino que es solamente lo que pasó hace 400 años atrás. Entonces, finalmente, la tradición de Dios es lo que fue quedando a estas nuevas generaciones. Una tradición de lo que Dios hizo y cómo debemos portarnos para no caer nuevamente en cautiverio, que filo, pues si estaban en cautiverio igual, con el Imperio Romano estaban ahí adentro. Allá por el año 204 al 167 a.C., fueron oprimidos por un rey asirio que se llamaba Antíoco IV, quien destruyó su templo, el que Nehemías había reconstruido, que ya había sido destruido anteriormente y que Nehemías reconstruyó. Y ese templo fue dedicado a Zeus. Heavy, porque más encima fue dedicado ya a otros dioses. Con nuevos imperios llegaban también nuevos dioses, ¿ya? Eso es algo que tenemos que entender. Nuevos dioses que venían con los pueblos que estaban ahí, y estos locos que adoraban a su dios, ¿ya? Que tenían historia de siempre ir tras otros dioses, toda su cosa. Más tarde, en el 167 al 63 a.C., surgió el grupo de los macabeos. Esa es una historia muy buena. Con el fin de defender y retomar el templo de Israel.
por el celo que ellos tenían por la ley de Moisés. Todo esto era realmente un caos para los judíos. Esperaban ansiosamente al Mesías que Dios había prometido a su pueblo. Algunos se aferraron a lo que conocieron de Dios a través de la transmisión del testimonio de otros. Pero esto, al no tener vida, se transformó, lo que decía yo, una leyenda. Una forma en la que se supone son las cosas. En una forma en la que se supone que es Dios. Yo me aferro a esto porque toda la vida hemos sido oprimidos por otros pueblos porque somos desobedientes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ser súper obedientes. Súper obedientes, ¿ya? Porque así vamos a encontrar a Dios. Oye, fueron 400 años, yo no juzgo a este pueblo. Y nos aferramos a cómo se supone que es Dios. Por lo tanto, debemos comportarnos de cierta forma. Este fue el modo de actuar de los religiosos de la época, ¿ya? Entonces, los religiosos de la época tenían conocimiento, tenían la historia, y dijeron, ya, así es como un pueblo que cree en Dios debe comportarse, ¿ya? Y aquí están los fariseos, que enseñaban además la norma moral de cómo debíamos comportarnos para agradar a Dios y para que el Mesías viniera pronto, porque ellos esperaban al Mesías. Todo lo que ellos estaban esperando era la promesa del Mesías. Era todo lo que esperaban, ¿ya? Entonces, cada uno actuaba en base a lo que ellos pensaban. Algunos no actuaban en base a nada, pero todos esperaban a este Mesías que lo iba a liberar de este nuevo cautiverio, ¿ya? Entonces, ellos estaban esperando esto. Ellos eran los encargados de enseñar sobre Dios, ¿ya? Los religiosos de la época, los fariseos. Pero nunca habían escuchado la voz de Dios. ¿Ya? Nunca habían escuchado la voz de Dios. Nunca habían visto algo de Dios. No habían tenido una experiencia como la que acabamos de tener con la oración. Nada de eso. Nada. ¿Ya? Entonces, solamente lo que podían hacer era estudiar lo que otros habían revelado sobre Dios al pueblo. Por lo tanto, lo que terminaron transmitiendo después de 400 años al pueblo de Dios fue religión. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero con religión? Religión o moralismo es, hoy en día, evitar a Dios como Señor y Salvador, desarrollando una rectitud moral para mostrársela, para presentársela a Dios, en un esfuerzo por mostrar que Él nos debe. Entonces, esto es lo que dijeron. Si nosotros nos portamos de esta manera, Dios debe responder. Si nosotros esta vez no vamos a otros dioses, que los romanos tenían muchísimo, ellos incluían cualquier dios en su panteón romano. Entonces, los religiosos decían, Dios debe cumplir esta vez y librarnos de aquí, porque esta vez la estamos haciendo bien, ¿ya? Ni siquiera damos un paso más en el día de reposo. No transgredimos ni una de las leyes que Moisés dejó. Entonces, Dios debe. Ahora, esto es lo que ellos enseñaban al pueblo sobre Dios, ¿ya? Y, sin embargo, el método se fue perfeccionando, ¿ya? Entonces, día de reposo, no trabajar, pero pasa algo. ¿Qué es trabajo? Definamos trabajo. Definamos descanso. Definamos todo. Entonces, ya, damos permiso para estos pasos y si un paso más, eso ya es trabajo. Entonces, si tú das un paso más del que debes dar, eso es trabajo. Entonces, esto se fue perfeccionando, hasta que se volvió una rigidez absoluta, ¿ya? Nunca, en nuestra moral, en nuestra actitud, lo que hagamos nunca va a ser suficientemente correcto para ver a Dios. Si pensamos que el camino para encontrarnos con Dios tiene que ver con estas acciones, vamos a tener que ponernos cada vez más rígidos, cada vez más para poder encontrarnos con Dios. Y el problema es que puede ser que no lo encontremos por ahí. Lo más probable es que no. Seguramente no. En cambio, el fruto que vamos a encontrar es orgullo, ¿ya? Si yo me encargo de portarme bien para merecer a Dios,
Lo que va a pasar conmigo es que me voy a convertir en una persona muy orgullosa, porque lo estoy haciendo en mi fuerza, y si lo logro hacer bien, me voy a creer bacán, ¿ya? He pensado mucho en... Bueno, esta semana, no sé por qué esta semana he tenido muchas conversaciones con mis compañeros sobre mi fe. Muchas. La mayoría de mis compañeros del trabajo se resiste a que yo sea cristiana, ¿ya? No. Entonces yo les digo que es porque no pueden soportar tener una amiga cristiana, no porque yo sea cristiana, sino que por ello. Pero entiendo el contexto, porque finalmente Valparaíso fue una cuna de un avivamiento en el año... ¿Hace cuántos años atrás fue eso? Hace más de 100 años, ¿ya? Gracias. Hace más de 100 años atrás. Entonces, finalmente, si después de eso, si después de un mover de Dios poderoso, donde la gente tuvo encuentros con Dios increíble, hay historias poderosísimas de eso, los que vinieron no siguieron experimentando esto, y los que vinieron no lo siguieron experimentando, lo que llega a los nietos, y a los bisnietos, y a los tataranietos, es una forma. Y con los que yo hablo son los nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces es como, es que tú no tienes la forma. Como, eso es lo que me dicen. Como, esa forma no está, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos nada nuevo que mostrar a Dios, porque no hemos visto a Dios, lo que vamos a terminar revelando es religión, ¿ya? Es una norma para poder encontrar a Dios de las maneras que no son. Fuimos a Los Ángeles el fin de semana, me invitaron a predicar en la iglesia de Los Ángeles y conocí a una chica que no era de la iglesia de La Viña. Yo fui a La Viña y ella me vio los tatuajes y me dijo, ¿qué piensas tú de los tatuajes? Porque yo me miré y claro, me vio. Y yo, que son bonitos. Le dije, y me dice, pero, ¿qué piensas de él? Y yo, ya, entiendo la pregunta. Entonces le di mi respuesta cristianés del tema. Y ella me dice, ¿sabes qué? Ella está llena de tatuajes. Ella se los hizo en el tiempo que no fue cristiana, después no fue cristiana y ahora es cristiana, ¿ya? Entonces el tiempo, en la pausa, se tatuó. Entonces, ella me decía, pucha, en la iglesia me dijeron que me iba a ir al infierno por esto. Y yo no lo voy a creer. Como aún hoy seguimos con estas cosas. Y tiene que ver con las formas, ya con estas formas. En donde yo decía, pero ok, ya, ¿tú piensas que Dios es así? Porque tiene que ver con quién es Dios. Todo tiene que ver con quién es Él. Tú, ¿qué has experimentado con Dios? Esto otro, ¿te hace sentido? No, ya ni siquiera es como conversemos de lo teológico de las cosas, sino como ¿qué Dios conoces? ¿Ya? Y yo creo que eso pasó mucho tiempo con estos fariseos, como no conocieron a Dios, por lo tanto no podían mostrar a Dios. Ahora, el problema es que cuando Jesús llegó, ellos no lo pudieron reconocer. Y eso sí que es un problema. Cuando Jesús viene, cuando el Mesías llega, ellos no lo pueden ver. No lo pueden ver. Y he estado viendo The Chosen. Yo veo todo tarde ya, así que perdónenme, pero lo estoy recién viendo. Y estaba viendo el capítulo, uno de los primeros, donde Jesús está en la casa de alguien hablando y llegan los fariseos. Y es como, y se descompensan, es como cuando sana al paralítico, eso era. Entonces la reacción de los fariseos, esta reacción que tienen como ¿quién eres tú? Que finalmente la he leído muchas veces la Biblia, pero visualizarla como en verdad como me indigno de que tú te atrevas a hablar sobre mi Dios. ¿Cómo te atreves con esa actitud? Tú no eres un rabí, no eres un rabino, ¿por qué haces esto? Y no pudieron verlo. A pesar de que vieron un milagro, no pudieron verlo, no pudieron conocerlo ni reconocerlo. Y me preguntaba, ¿qué cosas de Dios me estoy perdiendo por mi religión?
Y te invito a preguntarte lo mismo. ¿Has visto a Dios últimamente? ¿Has podido verlo? ¿Estás viendo lo que Dios está haciendo contigo? ¿Qué cosas de Dios no puedes ver producto de nuestra religión? Porque todos tenemos un poquito de eso. Un poquito, ¿ya? Entonces, ¿qué no estamos pudiendo ver? Dios me ha invitado un poco a salir del molde de mi búsqueda de Dios, a hacer otras cosas que para mí eran súper poco espirituales, ¿ya? Súper poco espirituales, porque para mí encontrarme con Dios es estar ahí en oración, leer la Biblia, meditar, en una actitud mucho más diosística. Y me he estado encontrando con Dios en otros momentos, de otras maneras, que no calzaban en mi religión. Y me encanta porque Dios me rompe ese molde para poder ver lo fresco que Él tiene para mí, ¿ya? Pero tengo que romper el molde para ir y encontrarme con lo fresco que Dios ha tenido para mí en este tiempo, ¿ya? Y eso ha sido incómodo porque se supone que no era así. Se supone que era de esta manera, que esto es más espiritual según yo, ¿ya? Entonces, te pregunto, ¿qué cosas de repente ya que ayer están en un molde que te impiden ver a Dios? ¿Cuánto de Dios has visto en este tiempo? ¿Qué aspecto de tu creencia de Dios no te permiten verlo? Hay gente que me dice, me están pasando estas cosas en la vida que las encuentro súper injustas y no entiendo por qué Dios no hace algo. Y en esas discusiones muchas veces yo digo, pucha, te estáis perdiendo una parte de Dios, ¿cachai? Aquí hay una pieza que no está calzando bien. O, ¿por qué Dios no me habla sobre esto? O, ¿por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estas pruebas? Quizás hay pruebas en tu vida y no las entiendes y no puedes ver a Dios en eso. O hay anhelos en tu corazón y quizás Dios no lo está respondiendo y no entiendes a Dios en esto. Entonces, ¿qué cosas hay ahí? ¿Qué cosas están pasando? ¿La manera en que estás buscando a Dios está dando fruto? ¿O simplemente te hace sentir bien? Te hace pensar, ya cumplí, estamos bien con Dios, yo cumplí mi parte, puedo seguir mi vida tranquilo. Puedo seguir mi vida tranquila. ¿Está dando fruto la manera en que buscas a Dios o se está convirtiendo en religión? Ahora, Dios siempre quiere mostrarse. Él siempre quiere revelar su amor. Siempre, siempre. ¿Ya? Y bueno, estaban los fariseos y por otro lado estaba la gente que no creía en Dios, como los romanos. ¿Ya? Los romanos eran los irreligiosos de ese tiempo, tenían una amplitud de dioses y dentro de eso tampoco pudieron reconocer al Mesías. ¿Ya? Hubieron algunos que sí, pero la mayoría no pudo reconocer al Mesías. ¿Ya? Finalmente, ¿quiénes pudieron reconocer a Jesús? Los que se reconocían a sí mismos como necesitados. Aquellos que dijeron, tengo necesidad de algo, o de una liberación porque estoy oprimido por un imperio, o de sanidad física, o de redención porque soy una persona indigna en esta sociedad. Pero finalmente aquellos que pudieron ver a Dios fueron aquellos que se reconocieron como necesitados de Dios. Y muchas veces la única manera en que nosotros podamos ver a Dios nuevamente y encontrarnos con Dios tiene que ver con esta capacidad de decir, Señor, te necesito. Necesito de ti en esto. Estoy necesitando que tú intervengas en esta situación. Te necesito. Pero eso tiene que romper nuestro orgullo. Amigo, ¿me puedes traer mi celu? Solo aquellos que se reconocían necesitados lograron ver a Dios. Y son estos mismos quienes pudieron mostrar a Dios al resto del mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú has visto cómo Dios interviene en una situación casi imposible para ti, cuando Dios te saca de la condición en la que estás, tu perspectiva frente a otro es de misericordia. Porque tú estás ahí en las mismas. Entonces, solo cuando Dios transforma tu condición es cuando tú dices, yo sé que Dios puede hacer algo en la condición de esta persona, ¿ya?
Pero si tú no eres necesitado, si tú te has ganado o crees que eres merecedor de la gracia o de la salvación o del amor de Dios, es muy difícil que tú veas con misericordia a un otro. Por lo tanto, aquellos que estaban necesitados pudieron ver a Dios. Y los que pudieron ver a Dios pudieron mostrar a Dios y ser testimonio para otros con algo fresco, ¿ya? Ellos fueron los que dieron testimonio de Jesús y no de una religión. Yo siento que estamos en un tiempo de una gran crisis en lo que es la revelación de Dios a la sociedad. Y es nuestra responsabilidad como cristianos, aquellos que somos cristianos, es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que estamos mostrando de Dios? La otra vez veía un video de una mujer, estaba pasando Lady Gaga, y ella con un cartel le decía, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. No sé si lo vieron. Y Lady Gaga le da un beso. Y le dice, tú te vas a ir al infierno conmigo. Y yo así como, ¡ay, por Dios! ¿Qué estamos mostrando de Dios? De hecho, nos pregunto a nosotros, Iglesia Viña Puerto, ¿estás viendo a Dios? ¿Estás teniendo nuevas revelaciones de Él para poder mostrarlas a un otro? Porque uno finalmente es testigo y da testimonio de aquello que ha visto y puede probar. Por lo tanto, necesitamos ver para poder demostrar. Necesitamos ver para poder mostrar a Dios. Y yo siento que Dios quiere mostrarnos mucho más de Él a nosotros. Que quiere mostrarnos mucho más de su gloria, mucho más de su poder, mucho más de su presencia, mucho más del mismo. Porque este lugar necesita verlo. Porque este lugar necesita verlo. Estaba leyendo Lucas 18. Lo voy a mostrar por acá. Mike, lo tengo acá. No lo tengo, pero tengo el iPad. Y leí todo Lucas 18 y les voy a mostrar algunas partes, ¿ya? Porque me gusta, porque Jesús hablando de varias parábolas con varios tipos de personas, ¿ya? Una tiene que ver con el fariseo y el cobrador de impuestos. Está en Lucas 18, 9, dice: Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos que está ahí. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Él lo era bacán. Ya, yo no ayuno 2 veces a la semana. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Estaba necesitado, ¿ya? Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Después sigue: también le llevaban niñitos a Jesús para que los tocara, pero cuando los discípulos lo vieron comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús los llamó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro, el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y sabéis que todas estas cosas me rompen la cabeza. Es como la actitud de aquellos que se van a encontrar con Dios, ¿ya? Personas necesitadas, personas... Los niños eran considerados en la sociedad en ese tiempo una cosita, ¿ya? Un ser de menor categoría. Y Dios los dignifica y les dice: ellos me van a ver, ¿ya? Después viene un hombre rico que le dice: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice:
Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo, luego ven y sígueme. Sé un necesitado de mí. Deja todo lo que te aferra, todo lo demás. Déjalo y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al verlo así, Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Pero tiene, más que el hecho de que un rico no pueda entrar en el reino de Dios, tiene que ver con creer que no necesitamos nada de Dios, ¿ya? Nosotros también podemos ser ricos en este caso. Y después, la historia que más me gusta, que me encanta y Dios me la recordó, Lucas 18:35. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Había un ciego ahí. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Y él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más todavía, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Yo creo que uno de los grandes secretos para ver a Dios es reconocernos necesitados de Dios. Y siento una invitación profunda del Espíritu Santo a tener la actitud de este ciego, como quiero ver. Entonces cuando cantamos esta canción, yo decía, uy, creo que Dios quiere que veamos, ¿ya? Yo estoy súper necesitada de Dios. Yo necesito mucho más de Él. Entonces, vamos a orar. Y yo te invito a esto, a como decir, Señor, permíteme ver. Si hay áreas en mi vida que están siendo nubladas por religión, Señor, perdón, déjame ver. Señor, trae luz, quiero verte, ¿ya? Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ¿ya?